Buenas tardes, Francis. El domingo estuvo en Madrid Javier Milei, el presidente de Argentina, y los liberales españoles le recibieron como si fuera una estrella del pop. Le aclaman primero por haber sacado a la economía del hoyo y decir que hay un milagro económico en Argentina, y luego él mismo reconoció que es el primer gobierno y el primer presidente anarcocapitalista en un país de la historia. Bueno, primero, no hay ningún milagro en Argentina. Lo que ha hecho es un plan de estabilización estándar de los que suele hacer el Fondo Monetario Internacional. De hecho, aunque es verdad que él ha mejorado la situación que encontró, porque la economía iba directa a una hiperinflación, que es una crisis que los españoles y los castellano-manchegos no hemos vivido, pero que es muy grave, y él la ha parado, y eso es cierto y hay que valorárselo. Pero la situación de inflación sigue siendo alta, tiene una tasa mensual de inflación de un 3%, que es superior al 2% que tenemos en España en 12 meses, no en uno, como ellos. La situación de prima de riesgo, pues en España estamos en 60 puntos básicos sobre el bono alemán, ellos están en 700 sobre el bono americano y estaban en 600 a principio de año. Por lo tanto, la prima de riesgo en Argentina está aumentando, no está bajando, y qué casualidad, con 700 fue cuando Mariano Rajoy tuvo que pedir un rescate en el año 2012 a la Troika, y con 700 Javier Milei ha pedido un rescate al Fondo Monetario Internacional, que le acaba de inyectar 20.000 millones de dólares. Entonces, punto número uno, ningún país que pide un rescate internacional puede ser un ejemplo de gestión de la política económica, y Argentina no lo es. Punto número dos, en Argentina no hay ningún milagro, lo que ha hecho es hacer un ajuste fiscal intenso, y el empleo todavía no está reaccionando y está por debajo de los niveles que cuando él llegó. Por lo tanto, no hay ningún milagro económico. Y tercero, ningún país puede ser anarcocapitalista cuando tiene que ser asistido por el Fondo Monetario Internacional, que es la mayor representación del Estado a nivel global, que se creó en Bretton Woods por una propuesta de John Maynard Keynes en 1945. Así que, bueno, a mí me ha recordado a Vistalegre, que es donde fue el evento, y al evento de Podemos de 2014, cuando defendían que el gobierno comunista de Syriza en Grecia también era el sí se puede. Y el gobierno de Syriza lo que hizo es un plan de ajuste, recorte de gasto y meter dinero en la banca para recapitalizar, como hizo Mariano Rajoy y como está haciendo Javier Milei en Argentina. Por lo tanto, no hay milagro. 9:38, que bien vienen estas lecciones a veces de sensatez económica y de conocimiento, evidentemente, que nos deja por delante de este tiempo de radio, como es habitual cada lunes, José Carlos Díaz. No hay milagro económico en Argentina, no hay ningún milagro. Luego que lo venda como quiera el señor presidente de aquel país, pero no hay milagro argentino. Lo dice un economista que sabe de lo que habla. Un economista que hoy va a ser el único, porque, a ver, saludo a Juan Luis Manfredi. Juan Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí estamos listos y preparados. Porque a Pedro Antonio Merejón le tenemos en el lecho del dolor, hombre, que dice que nos escribía esta tarde, dice, mira, estoy hecho polvo, apenado, porque oye, no puedo entrar, que tengo 39 de fiebre. Bueno, pero vamos a ver, 39 de fiebre, ya tenías que estar acostado y durmiendo con 2 aspirinas, o ibuprofenos, o lo que sea. Hombre, recupérate, Pedro Antonio, si nos estás escuchando desde casa, o nos escuchas mañana, o luego, o cuando sea, lo primero es lo primero, ¿eh? Así que a ponerse bueno y nada, nosotros vamos comentando que además, Juan Luis, hay telita que comentar. No sé si antes del menú que me habías dado, yo te sugería porque que pudiéramos comentar algo del sonoro divorcio de devuélveme el rosario de mi madre, devuélveme las llaves de la moto, decían algunos rockeros, y quédate con todo lo demás, de Trump y Musk, que de verdad la primera noche de aquel desencuentro fue durísima, hasta que le vimos publicar, que luego lo ha borrado, creo recordar, al señor Musk, le vimos borrar aquel tuit en el que decía que es que Trump aparecía en los papeles o en los archivos o en los lo que sea del señor Epstein. Ojo, ¿eh? La verdad es que lo que hemos visto es un show, bueno, lo que nos tiene acostumbrado esta presidencia. Recordemos que los dos son dos showman y que les gusta tener presencia, tener visibilidad, ser el centro de atención, básicamente, ¿no? Claro, cuando tienes una ruptura de ese nivel tan sonora, por distintos motivos, porque hay varios motivos sobre la mesa, pues yo esperaba esto. Las acusaciones de... Fíjate que él no le acusa de pederasta porque los archivos de Epstein montaba unas fiestas en islas privadas donde acudían señoros millonarios
ligar con chicas menores de edad, así de claro, ¿no? Sí. Y esto es lo que estamos investigando, pues quién iba a esa fiesta, qué quería conseguir, por qué iban, si era a cambio de qué cosa, aparte de los favores sexuales, quiero decir, ¿no? Sí. Y esa es la lista mejor guardada de los Estados Unidos, porque debe haber muchas cosas un poco extrañas. Epstein fue un donante de la vida política muy, muy conocido, era un gran conseguidor, digámoslo así, Mm. y claro, aparecer en esa lista no es una buena idea. Y por el otro lado, vemos al presidente Trump que se corta un total de cero cuando, cuando pasa del romance a la ruptura, Sí. pues amenazando a más con cortarle las ayudas, con finiquitar sus contratos. Es decir, es todo bastante loco desde el punto de vista de una democracia liberal, que esto no debería de ser más que una discusión razonable entre un alto cargo del gobierno que ha salido de él después de 3 meses, según lo pactado, que ha fracasado con estrépito en su objetivo de aligerar la administración pública norteamericana, porque no radica ahí el problema de la deuda ni de la financiación ni nada por el estilo, y un millonario televisivo que sabe manejar muy bien los tiempos, que sabe golpear y que no se va a cortar ningún pelo. Mm. Vamos a ver más capítulos, ya te lo digo, y todavía nos queda la parte de la reconciliación y el abrazo, que Mm. no sé si estará prevista para noviembre o para cuándo, pero no te quepa duda de que cuando veamos el lanzamiento de los misiles, perdón, de los misiles, de los cohetes espaciales, perdón, Sí. veremos el abrazo del oso, no sabemos quién acuchilla a quién. Madre mía, madre mía. Por cierto, veía esta tarde un teletipo, también me ha llamado mucho la atención. No sé por qué aparecía este señor en el teletipo, pero aparecía el padre de Musk, se llama Errol, como Errol Flynn, como el actor, y decía que su ídolo, o que a él le gustaría tener la capacidad de liderazgo que tiene Vladimir Putin. Que a él le parece un líder mundial internacional, que en Rusia se vive mucho mejor ahora que antes de que llegara Putin. Y dice, bueno, claro, leyendo lo que piensa el padre de Musk, se entienden algunas cosas también, pero que le parecía un líder internacional y con mucha jerarquía y que en Rusia se vive mucho mejor. Digo, vale. Sí, y con muchas armas nucleares también, le faltó decir, pero bueno. También, El padre de Musk además ha ido invitado a un evento de los neoconservadores rusos, que son una suerte de neopatriotas que dejan en amiguitas de monjitas de la caridad todo esto que hemos visto el fin de semana Sí, Milei y compañía. Milei y compañía son unas monjas al lado de lo que piensan los neopatriotas rusos, ¿no? El padre ha ido invitado por Dugin, este que decía que Europa es una amenaza porque está llena de liberales, de homosexuales y de gente que no se casa. Pues este es el que te ha invitado a la fiesta, pues Sí. tú verás si quieres ir, ¿no? Sí, sí, el liderazgo. Yo pensaba, el liderazgo del polonio es lo que tiene Putin, el liderazgo del polonio. En fin, bueno, venga, al lío, para hablar de Rusia y Ucrania, nuestro idioma favorito, el ucraniano, Zelensky. I think it was, during previous administration, it was the Minister Austin. Minister of Defense Austin, yes, and we decided for one project and we counted on this project. Bueno, que hoy era en inglés, hombre, que no había caído yo. Cuando he oído esto Zelensky creí que estaría en nuestro idioma favorito, que es el ucraniano. Este conflicto, yo no sé si las dos partes ya se han dado cuenta definitivamente, Juan Luis, de que el asunto se resuelve mucho más fácil y más barato con drones. ¿Leíste esa información que decía, cuando el ataque ucraniano a los aviones de carga soviéticos, que los drones que habían conseguido fastidiar al menos un tercio de estos aviones potentes de los rusos costaban en torno a 450 euros o 500 euros cada dron? Sí, son un trocito de plástico con un motor así de claro, al que por supuesto se le adosa una materia explosiva, ¿no? Pero son literalmente los que uno encuentra en su centro comercial de referencia y que se puede llevar para hacer fotos por el campo, ¿no? Entonces, Sí. Eso nos cambia completamente la narrativa. Acuérdate cuánto disfrutamos, por decir algo, de la bronca que le echó Trump al presidente Zelensky diciéndole, usted no tiene las cartas que necesita para ganar. Y de repente este uso de los drones, pues resulta que cuestiona la superioridad militar rusa, ¿no? Porque si yo con esos 400 o 500 drones lanzados contra los aviones he sido capaz de hacer un daño relevante, pues mira, rompo 3 grandes verdades de la estrategia rusa. Una, que Rusia es muy grande, entonces no se puede atacar porque es muy grande y la geografía importa
Y claro, no se puede mandar un dron a no sé cuántos miles de kilómetros, ¿sí? En efecto, no se puede mandar un dron, pero se puede montar en un camión, llegar hasta ese sitio y en la última milla golpear. La segunda cuestión que nos planteamos es que la guerra siempre se gana con cash y ahora resulta que no hace falta tanto cash como estábamos acostumbrados porque esos drones valen $500 en el mercado y listo. Y la tercera y gran verdad es que Ucrania aún puede hacer mucho daño a Putin, lo cual, y esta es la paradoja, no es una buena noticia para el proceso de paz, sino todo lo contrario, puede ser una mala noticia porque le deje todavía sobre la mesa la necesidad, uno, de seguir avanzando en la defensa de Ucrania y dos, no te olvides de esta, Putin va a querer venganza. No sabemos si nos cargamos 25, 30 o 40 aviones de estos de transporte, porque la propaganda funciona para que no lo sepamos. Lo que yo sí sé es que Putin prepara su venganza Claro. y ya este fin de semana teníamos, pues 400 drones y 45 misiles contra Gerson y contra Kiev. Tenemos el bombardeo récord de la guerra. Bueno, tenemos una ofensiva terrestre del verano. Putin no se va a quedar callado ni sentado. Claro. Bueno, y de lo más reciente, una reunión bastante cordial, diríamos, del presidente norteamericano Donald Trump con el canciller alemán. Bueno, hubo guante blanco en esta ocasión. No sé si podríamos hacerlo como lo del chiste, no nos haremos daño. Y luego tenemos al secretario general de la OTAN, a Rutte. Claro, es que en este contexto que estamos hablando, de Rusia-Ucrania, más lo que tenemos en Israel, en Gaza, desgraciadamente, pues claro, el discurso del secretario general de la OTAN, pues también hay que escucharlo, de Mark Rutte. I will propose an overall investment plan that will total 5% of GDP in defense investment, 3.5% of GDP for core defense spending. This is based on what it will cost to meet the new capability targets that ministers have just agreed, and 1.5% of GDP per year in defense and security. Ha repetido y hemos escuchado 15 segundos como 3 o 4 veces el 5%, Juan Luis. 5% y además él dice en capacidades básicas, ¿no? Recordamos aquí el 25-26 de junio está la cumbre de la OTAN, que es el encuentro anual donde va a ir Donald Trump y donde se van a decidir nuevas cosas y donde a lo mejor encontramos alguna sorpresa desagradable para España. Me explico. España plantea este argumento que es nosotros podemos subir hasta el 3%, que sería una barbaridad de crecimiento partiendo de donde partimos, el 1,29%, pero no podemos llegar al 5% ni de lejos. No obstante, plantea nuestro gobierno, ese 2% lo podemos cubrir con otras cosas que sí que hacemos, que son relevantes para la seguridad de la OTAN y que tienen que tener reconocimiento explícito en el presupuesto. Me explico, el control de fronteras, la formación de militares, la participación activa en operaciones, la apertura de las bases, todo esto España quiere que esté sobre la mesa. Ya te digo yo, Pachi, que esto Estados Unidos no lo va a aceptar. Estados Unidos quiere, y quédate con esta lógica, que España y los otros miembros de la OTAN, claro, evidentemente, gasten dinero, literalmente gasten dinero, saquen la chequera. Ahora que no está Pedro Antonio, podemos hablar de dinero con soltura, ¿verdad? Y de endeudarnos como locos. Pues que se endeuden los países y compren material de defensa norteamericano. Vayan allí al supermercado de Ohio y se lleven 3 tanques. Esto es lo que quiere. No quiere que contemos como gasto en defensa el coste de la Guardia Civil. Esto a la OTAN, a la industria de la defensa norteamericana no le interesa, no le cuadra, no le importa. Entonces, esto va de incrementar el gasto en defensa en la medida en que la industria europea de la defensa no es capaz de atender esta demanda. Tendrá que ir al único mercado posible, que es en el mercado estadounidense. Esa es la lógica, esa es la jugada y esa es la presión que vamos a ver increciendo en las próximas 2 semanas. Claro. Balas, fusiles o lo que sea que se lleven, aviones, tanques y todas estas cosas. Bueno, pues sí, te decía, pareció de guante blanco, ¿no? O yo no observé que se las tiraran dobladas el canciller alemán y el presidente norteamericano, ¿no? Yo no vi tensión así en ningún momento. No, la verdad es que ha sido, después de todo lo que hemos visto con el presidente de Sudáfrica y de Ucrania y también con algunos otros, fue una conversación razonable, yo no diría cordial,
pero sí que le hace un chiste extraño para mi gusto. No sé si lo viste, Pachi, porque Trump recibe al canciller Merz el 6 de junio, el día de la victoria, el día de... Sí. Y le dice, bueno, este día en Alemania vosotros no lo celebraréis tanto, ¿no? Que perdisteis. En fin. Qué gracioso. Estas cosas a mí me dejan un poco desubicado. Pero bueno, ¿dónde voy yo? Voy que Alemania necesita firmar un acuerdo comercial con Estados Unidos a través de la Unión Europea, necesita transformar completamente su economía. Alemania ha vivido de un modelo económico que ya no existe, que es exportaciones baratas a la China, energía rusa barata para nosotros, y el paraguas de seguridad de los Estados Unidos. Estados Unidos va a pasar la factura y quiere cobrar por ello, y Alemania no está en este minuto en disposición de pagar esa factura. Pero volvemos otra vez al tema de la OTAN, sí que va a dar un salto cualitativo en sus inversiones. Esto que Scholz, el anterior canciller, prometió hasta la saciedad y nunca cumplió, parece que el nuevo canciller Merz, que es, por cierto, el archienemigo de Merkel, sí que tiene interés y capacidad real para poner en marcha el funcionamiento de la maquinaria industrial alemana. Por cierto, también para crear empleo local. Bueno, pues estaba pensando que ni haciendo chistes se acierta, porque hacer un chiste de algo tan sensible como puede ser en Alemania, la cuestión como es salir de donde salieron, vosotros perdís, bueno, en fin, bueno, no tiene nombre. Lo último, las impactantes imágenes de este fin de semana, no sé si se podría llamar magnicidio en este caso, pero bueno, quizás sí, intento de magnicidio en Colombia. Es inaceptable que Gustavo Petro siga presionando al Congreso, desconociendo la separación de poderes, e insista convocar por medio de decreto una consulta popular, destruyendo el Estado de Derecho, la democracia y la Constitución. Es inaceptable que quiera utilizar nuestros recursos, los impuestos de todos. Bueno, hemos visto, las imágenes son tremendas, en medio de un acto público, al lado de unos jardines, al lado de un árbol, un sicario de 15 años se le acerca por la espalda a este hombre, a Miguel Uribe, y le descerraja 2 tiros. La verdad es que es sorprendente y te da una idea de lo que cuesta la vida en algunos países, ¿no? Es decir, cuánto cuesta contratar ese servicio para, bueno, yo no sé si este pobre hombre fallecerá, pero desde luego va a quedar muy tocado porque los tiros le dieron de cerca y le dieron completamente, ¿no? Este candidato, Miguel Uribe, no es familia del expresidente Uribe, para nada, pero sí es una persona cercana a ese entorno. Por tanto, es un líder conservador, más bien, digamos, dentro de la democracia cristiana, y sale de las juventudes políticas del país. ¿Cuál es la situación en Colombia y por qué esto es tan importante? Bueno, el presidente Gustavo Petro ha sido caótico, así de claro, ¿no? Los últimos 3 años han tenido más de 60 ministros en el Consejo, ¿no? La última locura que se le ocurrió a Petro es poner una cámara y emitir en directo los consejos de ministros, con lo cual el show que hemos visto ha sido una cosa espectacular. El anterior canciller acusa a Petro de, ¿cómo diría yo?, de sustancias dopantes, ¿no? Diríamos así en argot ciclista, ¿no? Sí, de lo de Macron en la mesa famosa que le estaban acusando en las últimas semanas, ¿no? Que luego era un Kleenex. Exactamente. Pues cosas de ese tipo, ¿no? Y es una situación y una inestabilidad colombiana bastante peligrosa, ¿no? Esa polarización es lo que consigue que la gente vea como natural que el rival político es el enemigo y se contrate este servicio para acabar con la vida de un opositor, de un candidato. Es jovencísimo, no tenía ninguna posibilidad real de ganar en las elecciones del próximo verano, justo dentro de un año, en junio del 26, pero sí que era una voz importante para ir haciéndose su espacio en el entorno conservador. Es desolador ver que estas declaraciones que hemos escuchado son unas horitas antes de que le pegaran 2 tiros en la calle. Yo creo que la violencia política no deja de sorprenderme, y al final las víctimas son siempre las mismas, ¿no? Los políticos, los periodistas, las personas que intentan estar en la esfera pública, ¿no? Eso genera muchísimo miedo y genera una sociedad polarizada y aterrorizada. Oye, y ya sé que es difícil de responder o incluso de establecer una conjetura, pero en un país como Colombia, ¿qué tiene que ver el narco en esa situación? ¿Mucho, poco, nada? Esto no lo podemos saber de momento. El narco
y el tráfico de ilícitos, porque no es solo narcóticos, algunos dicen que podría representar entre un 20 y un 25% del PIB de la región de América Latina, ¿no? Sí. Está incardinado en la judicatura, en la política, en la prensa, en todos los sitios, y es un problema para el cual no tenemos una solución. Hay una solución de producción, es decir, acabar con las plantas de coca. Hay una solución que tiene que ver con el consumo, que son los adictos y las políticas de salud pública. Hay un problema de corrupción, porque tanto dinero que se gana pues da para comprar a toda la policía de frontera que a uno le parezca oportuno, y suma y sigue, ¿no? Por eso es la verdadera lacra de la región, la que tenemos que intentar acabar con ella, porque o sea, con un país partido por el narcotráfico, lo que encontramos es inestabilidad política, incapacidad para ejecutar políticas públicas. Esto que sabemos en algunas zonas de España, que a lo mejor otro día tenemos que hablar de ello, que es que sale más rentable llevar un fardo que estudiar la ESO. Evidentemente. Y eso genera sociedades que no tienen futuro. Eso es. Venga, y lo último, la recomendación cultural, que por cierto, yo había visto tráiler o parte del tráiler de esto y me llamó mucho la atención, me pareció muy interesante. UN officials are now openly attributing the recent uptick in ethnic tension to powerful new generative AI tools unveiled last week on Tram. I just want to say this is not on you, Venice. Obviously, it's not on me. Why would you even say that? Your platform is an inflamed, volatile situation. Esto se llama Mountain Head, ¿no? Pues sí, la verdad es que esta es una película muy divertida. No sé si es una comedia, es una sátira o es una cámara oculta sobre 4 amigos millonarios que se escapan del ojo público porque quieren meterse en una montaña a divagar sobre sus cosas en mitad de una enorme crisis internacional, ¿no? Esta crisis viene originada, a ver si te suena esto, por una manipulación en redes sociales, que yo no sé dónde habrán sacado esa idea. Y lo que vemos, idea loca. Y lo que vemos ahí pues son que los problemas de los ricos son los mismos problemas que tenemos el resto de los mortales, que tienen que ver con la vanidad, que tienen que ver con los celos, que tiene que ver con el pensamiento único de saber que uno es el mejor, etcétera. Y lo que hay de fondo, y esto publicaba yo estos días una columna al respecto, es esa idea sobre quién debe ostentar el poder en el mundo. Si nosotros, que somos enormes tecnólogos y que nos lo merecemos, o esa cosa antigua tuya, Pachi, de la democracia liberal, que eso ya no se lleva, hombre. Ya no se lleva, efectivamente. Bueno, en fin. Venga, pues nada, hasta aquí hemos llegado hoy. Gracias, Juan Luis, y creo que le mandamos un abrazo conjunto a Pedro Antonio para que se recupere lo antes posible, que deje esos virus o lo que se haya pillado el hombre aparcaos lo más rápidamente posible. Gracias, Juan Luis. Así sea. Abrazo. Gracias. Venga, Chao, buena buena semana. Chao.